Radio Nuevo Mundo presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Con ustedes, David Evia y Macarena Castro. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el estanque era el mar. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de Barco de Papel. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la historia de Editorial Quimantú. Recorreremos con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasaremos revista a la actualidad literaria. Me acompaña Macarena Castro. Hola David. El 4 de noviembre de 1970, al asumir como presidente Salvador Allende Gossens, se puso en marcha un programa de gobierno que buscaba generar las condiciones necesarias para ir forjando un pueblo apto científica y técnicamente, así como abierto masivamente a la creación y goce de las más variadas manifestaciones del arte y del intelecto. De esa manera, la idea de democratizar el conocimiento incluyó iniciativas como el Plan Nacional de Becas, el despliegue alfabetizador, la extensión de la escolaridad adulta, la inyección de recursos a las universidades, el fomento de la industria cinematográfica y el desarrollo de medios de comunicación de carácter público que desactivaran el monopolio de la prensa. En medio de ese despliegue tuvo lugar un proyecto hasta entonces inédito. La editorial Zig-Zag enfrentaba una grave crisis económica que se expresó en un conflicto con sus trabajadores, quienes en noviembre de 1970 acordaron un paro de actividades con el objetivo de que la firma fuera integrada al área social de empresas del Estado. El proceso desembocó en la firma el 12 de febrero de 1971 del acta de compra de todos los activos de Zig-Zag, y el 1 de abril de ese año se fundó la Sociedad Empresa Editora Quimantú Limitada, que dio comienzo a sus actividades con fondos proporcionados por dos socios accionistas, la Corporación de Fomento de la Producción Corfo y Chile Films. La iniciativa tenía un eje fundamental. El proceso tendría a los propios obreros como conductores. De hecho, la Central Única de Trabajadores CUT propuso entonces al ingeniero comercial Sergio Maurín para que asumiera la gerencia general. Los 780 trabajadores que pasaron de Zig-Zag a Quimantú y que pronto ascenderían a 1.500 serán, explicó el presidente de la República al diario La Nación, los principales responsables del buen funcionamiento y eficiencia de la nueva empresa y del cumplimiento de sus objetivos. Refiriéndose a los grandes objetivos estratégicos de tal apuesta, el mandatario declaró que la nueva editorial del Estado contribuirá eficazmente a la tarea de proveer a los estudiantes chilenos de sus textos de estudio, de promover la literatura nuestra y de permitir que el libro sea un bien que esté al alcance de todos los chilenos. En esa línea, agregó, el paso que hemos dado significa el inicio de una nueva etapa en la difusión de la cultura de nuestro país. La participación de Salvador Allende en la ruta que condujo a la creación de Quimantú tenía, de todos modos, un antecedente clave en su ideario. En 1967, en su condición de presidente del Senado, propuso fundar una empresa estatal en ese rubro, por la vía de reformar los estatutos de la editorial Andrés Bello con miras a modificar su cobertura de asuntos estrictamente jurídicos para, en cambio, amplificar los horizontes intelectuales y culturales de la nación, lo cual, aseguró, facilitaría a educandos y estudiosos y a lectores en general el acceso a las grandes fuentes del pensamiento nacional y universal, derivando especialmente en beneficio de las capas modestas de la población. Quimantú, es decir, Sol del Saber en mapudungún, tras proponerse facilitar el acceso al libro y la lectura a través de estrategias de producción y distribución que abarataran los costos, se organizó en 3 áreas:
división editorial, división de publicaciones infantiles y educativas y división periodística. Bajo dicha articulación surgieron colecciones tales como Nosotros los chilenos, Quimantú para todos, Cuadernos de Educación Popular, Camino Abierto, Clásicos del Pensamiento Social, Cuncuna y muchas otras. Ello, además de revistas como Cabro Chico, Onda, Paloma, La Quinta Rueda, Ahora, Mayoría, La Firme y Estadio. En cuanto a la publicación de libros, en tanto a grandes rasgos, se apostó por un diseño sencillo y de pequeño formato, como fue el caso de la colección Mini Libros, que editó clásicos de la literatura nacional y universal. Con tirajes que fluctuaban entre los 20.000 y los 50.000 ejemplares, la compañía, dirigida por el escritor costarricense y ex-editor de la emblemática editorial Nacimiento, Joaquín Gutiérrez, no solo redujo radicalmente los costos, ofreciendo obras de calidad por un precio inferior al de una cajetilla de cigarrillos, sino que aseguró la llegada de tales volúmenes a contextos sociales humildes y hasta entonces inalcanzables en el rubro, a partir de un modelo de circulación y distribución que amplió el radio de las estanterías, activando librerías sindicales y bibliobuses, habilitando camiones que llevaban el material bibliográfico a las poblaciones, valiéndose de la venta masiva en kioscos y solicitando a la Fuerza Aérea que hiciera llegar los volúmenes a las zonas más apartadas del país. De acuerdo a los cálculos de Pablo Ditbor, se publicaron 315 títulos distribuidos en 14 colecciones. Gutiérrez, quien había sido director de la SECH en 1950, estimó el precio de los libros siguiendo como pauta el producto más adquirido en los kioscos de la época, la cajetilla de cigarrillos Hilton. La idea era vender los ejemplares por un valor que estuviese al alcance del público masivo. ¿Y cómo llegamos a ese precio? Ahí vemos. Hay que subir las tiradas, hay que bajar la calidad del papel, hay que explotar a Alfonso Calderón. Él tenía el don de seleccionar los títulos, escribía el texto de la contratapa y sugería a los dibujantes de la portada, y lo hacía con su modesto sueldo de asesor literario del departamento de libros. Rememoró Arturo Navarro en Quimantú, El legado perdido, volumen publicado en 2019 por Constanza Muñoz, Paula Pérez y Mariana Poblete. El resultado de ese camino fue una lección histórica sobre el aporte que la alianza entre los trabajadores organizados y el Estado pueden hacer a la sociedad en su conjunto. En abril de 1971 se había vendido 5 millones de libros a razón de 800 ejemplares al mes, mientras que en los siguientes meses y hasta antes del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, las ventas totalizaron 11.164.000 ejemplares, cifra a todas luces impresionante si se considera, por ejemplo, que la población del país era la mitad que la actual y que por ese entonces el analfabetismo aún ascendía al 10%. Impresionante es también la cifra, Macarena, si tomamos en cuenta que hoy, además de ser esos 20 millones de habitantes y no 10, se publica al año apenas 9.258 títulos a un tiraje mínimo de no más de 200 ejemplares en promedio. Por otra parte, hasta 1970, un título de alto impacto podía llegar a un tiraje de hasta 5.000 copias, pero con Quimantú esos números se multiplicaron de manera considerable. En febrero de 1972, de hecho, la edición de Cuentos de Rebeldes y Vagabundos de Máximo Gorki, correspondiente a la colección Quimantú para Todos, constó de 50.000 ejemplares. El catálogo de la serie Minilibros, a su turno, publicaba 80.000 volúmenes por cada título, mientras los cuadernos de educación popular registraron un tiraje mínimo de 100.000 ejemplares por título y un récord de 250.000.
El fenómeno era a todas luces impresionante. Doy fe, la antología de Gabriela Mistral, Todas íbamos a ser reinas, vendió más que todas las ediciones de todos los libros juntos de la Mistral, que aparecieron entre 1922 y 1971, sostuvo Alfonso Calderón, uno de los directivos del proyecto editorial. Le oí al novelista Alberto Romero decir que la edición nuestra de La viuda del conventillo, su más conocida novela, de la que se publicaron 2 ediciones de 50.000 ejemplares cada una, le produjo ingresos por derechos de autor mucho más elevados que el total percibido por los 13 libros que publicó, agrega. Sobre el ritmo de trabajo de la editora, Bernardo Subercasó apuntó que Quimantú llegó a producir en un mes lo que Zigzag en un año, y en 12 meses lo que producían todas las editoriales del país, privadas o semiestatales, en casi 4 años. Todo esto en un contexto en el cual existían problemas de escasez de papel, a veces se sospechaba generados intencionalmente por parte de empresas proveedoras del sector privado. La magnitud de las ediciones llegó a tal punto que en una oportunidad el Premio Nacional de Literatura Manuel Rojas llegó a devolver un cheque por concepto de derechos de autor, pues los escritores no podían creer en tan altos montos percibidos, porque no estaban acostumbrados a tan abultados tirajes. Sin embargo, una funcionaria de la editorial aclaró al autor de Hijo de Ladrón que no había error y que el monto escrito en el documento financiero efectivamente correspondía a lo que tenía que cobrar en el banco. Julio Cortázar no exageraba cuando dijo que Allende había hecho el milagro de convertir a Thomas Mann en un bestseller, recordaría Virginia Vidal en 2013 en su artículo La editorial Quimantú fue el sol de la sabiduría. Visto como proceso, ejerció también un impacto notable respecto de la literatura propiamente dicha, pues fue una base desde la que se desenvolvieron en ese tiempo escritores como Antonio Escármeta, quien colaboraba en la revista La Quinta Rueda y publicó en la editorial El Ciclista del San Cristóbal, la emblemática antología de cuentos que registró un tiraje inicial de 30.000 ejemplares. Lo propio ocurrió con Enrique Lin, cuya obra Violeta Parra cuenta su vida salió de la imprenta del mismo sello, tal como ocurrió con Fuegos Artificiales, de Germán Marín. En agosto de 1973 se publicó El miedo es un negocio, novela de Fernando Jerez, que alcanzó a circular un par de semanas antes del golpe de Estado y que luego fue reeditada en Argentina y Alemania. Vamos a la música, en Barco de Papel. Cuando amanece el día digo, qué suerte tengo de ser testigo, cómo se acaba con la noche oscura que dio a mi tierra dolor y amargura. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Cuando amanece el día siento que tu cariño crece con el tiempo y ha de entregarme una mano en el pelo y ha de entregarme dolor y consuelo. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Cuando amanece el día digo a mis 2 hijos que traigan la luz de sus miradas para iluminar tanta esperanza de trabajo y pan.
agiganta. Cuando amanece el día pienso en el mitin de las 6 en el centro, donde estará todo el pueblo gritando a defender lo que se ha conquistado. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. En Radio Nuevo Mundo escuchas Barco de Papel, con David Evia y Macarena Castro. Editorial Quimantú impactó mucho más allá del circuito de los libros. Como señala Hilda López en Un sueño llamado Quimantú, de 2014, durante el mes de septiembre de 1971, Sergio Maurín recibió un informe en el cual se señalaba que, en un periodo de solo 7 meses, las ventas se habían incrementado en un 65%, mientras la producción había subido en un 48% y que el número de revistas impresas ascendía a más de 3 millones al mes. De hecho, la revista Paloma anotaba al menos 200.000 ejemplares por semana, una cifra a todas luces extraordinaria, si se tiene como referencia que Paula y Vanidades, con las que competía, nunca superaron los 80.000 ejemplares semanales. Por otra parte, desde el punto de vista del segmento dedicado a los niños, el giro de época también fue visible. Cabro Chico es una de las revistas que respondió más pragmáticamente al proyecto del presidente Allende, orientado a la formación de un hombre nuevo. Comenta Jorge Montealegre, antes de precisar respecto del objetivo de construir una cultura popular y nacional que, una de sus tareas concretas era producir historietas que rompieran con la alienación y el proceso de influencia negativa que ejerce el sistema sobre las mentes infantiles, que sin casi darse cuenta adquieren la ambición del dinero, de la flojera o la creencia de que existe el mundo mágico de las hadas y los duendes. En Quimantú, el legado perdido. La Sociedad de Escritores de Chile, SECH, participó en 1972 en una tarea que mostraba con nitidez cuánto se estaba ampliando el espectro de trabajo de Quimantú. Fue jurado junto al Ministerio de Educación, la Universidad de Chile, la CUT y la propia editorial en el primer concurso de cuentos Baldomero Lillo. Los 10 relatos ganadores fueron publicados en un volumen titulado Cuentos 72, y el acta de deliberación del certamen señala sobre esas obras que en ellas hay valores como capacidad imaginativa, habilidad técnica, conciencia de los conflictos individuales y colectivos que de una manera u otra están interpretando el momento actual de cambios profundos de nuestras estructuras sociales y políticas. Si la participación de los trabajadores no tenía precedentes en la historia del país, también fue admirable la capacidad del equipo de sortear las dificultades. Una condicionante esencial poco conocida fue que la editora debía autofinanciar su operación y su desarrollo debido a carencias fiscales. Además, jamás recibió aportes financieros ni franquicia alguna. Se le dio trato similar al de una empresa privada, con la diferencia de que su misión era maximizar su aporte al desarrollo cultural y no maximizar ganancias, explicó Sergio Maurín. Una llave para abrir cualquier puerta. Y solo progresa aquel que sabe. Fueron algunos de los lemas con los que la firma caló hondo en la ciudadanía a través de todo el territorio. Al recordar la experiencia de ese editorial, Joaquín Gutiérrez manifestó: la gente andaba con sus libritos en la mano para leer en los buses. Era muy lindo el cariño que se despertó en los trabajadores por la cultura. Logramos cambiar socialmente el panorama del libro, porque hasta ese momento era privilegio de una élite. Una perspectiva interesante sobre la experiencia es la que expresaría mucho después
Christian Anbanter, en su ensayo La literatura en Kimantú, una revolución incómoda, de 2020, que subrayó cierto contrapunto entre lo expuesto por las autoridades de la época en el marco de los debates del Congreso Nacional de Educación de 1971, publicados por la revista de Educación en marzo del año siguiente, y el camino seguido por la editorial. Comillas, el Ministerio de Educación afirma que la sociedad chilena está afectada por una extranjerización cultural y nuestros alumnos conocen al dedillo los aspectos históricos, geográficos, literarios y artísticos de otras naciones, especialmente de las metrópolis occidentales, pero desconocen aspectos significativos de la realidad nacional, consignó el texto del Congreso. Sobre el particular, Anbanter precisa que no se trata, según el documento, de un repliegue identitario, sino de asimilar críticamente todas las tendencias histórico-culturales, lo que tenderá a rescatar y a reponer en primer plano nuestro ser nacional y latinoamericano, hasta ahora postergado, escondido o deformado por la monstruosa extranjerización cultural que ha traído consigo el régimen del capitalismo dependiente. La editorial del Estado, señalaba el volumen de 1972, vendría a rectificar esta situación, poniendo a disposición de los estudiantes los textos que permitirían esa asimilación crítica y la recuperación identitaria de lo nacional y lo latinoamericano. Comillas, uno esperaría que esa prioridad dada a lo nacional y lo latinoamericano se reflejara en la conformación de las colecciones literarias de Kimantú, opina Anbanter. Sin embargo, del total de 224 títulos salidos de la imprenta de la editorial, solo 39 corresponden a autores nacionales. En Historia del Libro en Chile, publicado por Benjamín Subercaseaux en el año 2000, el académico llama la atención sobre el hecho de que en la colección Min Libros, de los 55 títulos publicados, solo 6 corresponden a autores nacionales y 6 a autores latinoamericanos. La mayor parte de los escritores divulgados son europeos, con 23 títulos, estadounidense con 12 y soviéticos con 8, lo que evidenciaría a su juicio un criterio de conformación de colección contradictorio. Y es que la escasa disponibilidad de títulos sin copyright vigente explica en parte el enfoque de selección de las colecciones de literatura. Por otra parte, la colección Nosotros los chilenos sería, en opinión de Subercaseaux, la encargada de dar a conocer la realidad nacional, proponiendo un espejo de la nación en que se articula cultura popular y cultura ilustrada. Tras tales cómputos, Anbanter observa que las colecciones de literatura no respondían entonces a la lógica de la emancipación cultural entendida como el proceso de revertir la extranjerización. Kimantú plantea una visión internacional de la literatura promovida desde el Estado sin cuestionar estructuralmente la República de las Letras, es decir, la jerarquía de circulación internacional de la literatura. Y concluye el autor, prevalece así el planteamiento del Partido Comunista, que ve en la cultura burguesa un patrimonio universal reapropiable. Podríamos decir, como lo fue, por ejemplo, la obra de Shakespeare para la Revolución Rusa de 1917. En septiembre de 1973 alcanzó a ser publicado el volumen Pancho Villa, de Josif Lavretsky, último título de Kimantú. El mismo día del golpe de Estado, como relata Lidia Baltra, quien se desempeñaba en el área de documentación, tanques apostados en Plaza Italia apuntaron contra el edificio de Santa María 076, sede de la editorial, y militares allanaron sus dependencias destruyendo una veintena de originales de autores chilenos. Al día siguiente, los uniformados destruirían alrededor de 2 millones de ejemplares de libros que permanecían en las bodegas. Solo la brutalidad pudo poner término a un proyecto editorial que democratizó el acceso al libro y la lectura. En una mirada retrospectiva, además, es importante destacar
que el compromiso del presidente Salvador Allende con el fomento de las letras y las artes, manifestado en Quimantú, encontró mucho antes, en su propia persona, el camino que desenfundaba la pluma. En 1939, de hecho, cuando recién asumió como ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, publicó el libro La realidad médico-social chilena. Su inquietud por las letras se remonta aún más en el tiempo, pues siendo estudiante universitario, Allende publicó, todavía sin cumplir los 21 años de edad, su poema Angustia. Los impecables versos que alternan en decasílabos y heptasílabos aparecieron en el número 19 de la revista Viña del Mar, correspondiente a mayo-junio de 1929, y los reproducimos a continuación. Angustia. Calma un instante tus angustias locas, pobre corazón mío, si sientes que te oprime el hondo frío de las nieves eternas y las rocas. Pronto a este invierno seguirá el estío. Todo tiene en la vida amargas horas de implacable duelo. Las tiene el ave que en la selva herida arrastra su nidal de rama en rama. Las flores que hacia el suelo pálidas doblan sus marchitas hojas. La virgen infeliz que sufre y ama y devora en silencio sus congojas. La desolada madre que en pedazos siente su pobre corazón partido, al ver que para siempre se ha dormido el hijo de su amor entre sus brazos, y hasta la mar inmensa que batalla con su dolor a solas, y sollozando vierte por la playa, cual torrente de lágrimas sus olas. Pero todo no es duelo ni quebranto, ni jamás es eterna la agonía, y surge a veces el placer del llanto, como tras de la noche surge el día. No sufras, corazón, calma un instante esa angustia letal que te domina, y ten valor en la áspera jornada, tu alegre despertar no está distante, ya el oscuro horizonte se ilumina con todo el resplandor de una alborada. Son los versos escritos por el también literato, además de estadista, presidente Salvador Allende, cuando aún tenía 20 años de edad, y que en buena medida anticipan el compromiso que por la cultura y las letras él expresará primero en 1967 como presidente del Senado, planteando un giro en la publicación de textos de la editorial jurídica para incorporar obras del área humanista y de las artes en beneficio de los más modestos, y que luego desembarcará precisamente en este capítulo al que hemos dedicado hoy Barco de Papel, a la historia de la editorial Quimantú. En nuestro próximo bloque, como siempre, revisaremos la actualidad literaria en Letras en la SECH y también pasaremos revista a la Gaceta Leucade. Pero antes, Macarena, vamos a la música en Barco de Papel. Cuando llegaste al mundo y abriste los ojos aún sin ver bajo la noche húmeda de Praga, cuando tú dabas tus primeros pasos y te asomabas al arco iris dulce de tu alma, yo andaba enamorando el aire, trazando un mapa de pájaros y arañas en esa tierra donde se pierde el ojo, en horizontes como un abismo de
de agua, tábanos, avispas, en un verano seco como un cardo, aroma de las flores, las siempre vivas que están raspando el aire. Cuando aprendías a deletrear tu idioma de cristal, como una fuente de agua, y comenzabas, tu cuerpo entraba al mundo, tus manos dibujaban los signos del encuentro. Yo aprendía el canto de la tórtola, la voz del ave oculta en zarzamora, gritaba en un idioma de indios frente a la mar que quiere devorarte. Tierra, horizonte, juguete del cristal del terremoto, huye el litro al viento espeso, cuarteado por las sales. Cuando en el rostro te floreció la boca como fruta de amores o pétalo de miel, y comenzaba a deslumbrarte el aire de los molinos en el parque de Campa. Yo andaba entre banderas acumulando amor, mi pueblo en la miseria y flor del mundo. Por eso, campesina, yo sin tierra ni horizonte, sin el aire del mar o la montaña, canto, te enseño mi país que aún no conozco. Pueblo, nieve, el lago como espejo de los dioses. En Radio Nuevo Mundo escuchas Barco de Papel, con David Evia y Macarena Castro. Y en este último bloque de Barco de Papel, Macarena, vamos a conocer la literatura en marcha en nuestra sección Letras en la SECH, esta vez para empaparnos de la obra ensayística de Víctor Hernández. Víctor Hernández Godoy es escritor y comunicador social con estudios de posgrado en Ciencias de la Comunicación y licenciatura en Educación. Actualmente es presidente de la Sociedad de Escritores de Magallanes y columnista habitual de El Magallanes y del diario digital Zona Cero. Es autor de cuentos, ensayos y trabajos de carácter histórico. Entre sus publicaciones se cuentan Aptu y Anet, de 1995, Se vende país de clones, de 1998, Aproximación
a Juan Godoy y la generación del 38, del 2000, Epopeya del barrio 18 de septiembre, La Comuna, de 2016, e Himnos Inmortales de la Patagonia, de 2021. Y en esta oportunidad vamos a compartir un artículo ensayístico escrito por él a propósito de la histórica visita que realizara a Magallanes justamente la gran escritora chilena y Premio Nacional de Literatura Marta Brunet. Escucharemos entonces este texto en la voz del propio Víctor Hernández. Hola, saludo afectuoso a los auditores de Barco de Papel y a sus conductores David, Macarena y Anaís. La visita de la escritora Marta Brunet a Magallanes en 1955. Desde el primer día de clases, Marta Brunet pareció dejar en claro su amplio conocimiento sobre autores nacionales, latinoamericanos y anglosajones. En la jornada inicial se explayó sobre los elementos valóricos de la poesía y en la prosa Rubén Darío, Edgar Allan Poe, Walt Whitman y Herman Melville. Más tarde se refirió sobre algunos escritores chilenos, Baldomero Lillo, Federico Gana, Eduardo Barrios, Manuel Rojas y Pablo Neruda. Se trataba de la generación de escritores a la cual pertenecía la autora y que según los críticos dio comienzo a la moderna literatura chilena. El Centro de Escritores de Magallanes se hizo presente con Rosa Amarante, Ninette Miranda, Marino Muñoz Lagos, Osvaldo Beckman y Esteban Yaxich. Sin embargo, al finalizar la primera semana de conferencias, el periodista José Kramarenko, en su tradicional columna Hoy de El Magallanes, manifestaba su preocupación por la falta de escritores, docentes, periodistas en las charlas. Se ha notado ahí la ausencia del profesorado y algunos del gremio se excusan por la falta de tiempo y atribuyendo a otros diletantes el deber de concurrir a esa revisión de la literatura universal y especialmente la nuestra. A Marta Brunet pareció no incomodarle la poca asistencia de la gente. Sabía que el problema estaba en el diseño de la programación de ese año y no en la falta de interés del público, si bien hizo un llamado a los miembros del Centro de Escritores de Magallanes para que en las próximas jornadas concurrieran en mayor número a las disertaciones. El sábado 22 de octubre brindó una clase magistral donde planteó las 3 formas que tenía el escritor para expresar la creación literaria. El método consciente, usado por el escritor en pleno uso de sus facultades, donde todo está planeado de antemano y que solo espera el momento de la creación en sí. El automatismo, como el método propio de los poetas y en cuya realidad el subconsciente es el que lleva la mayor parte de la experiencia literaria, y el automatismo dirigido o método subconsciente llevado a cabo bajo forma científica casi, y que es el que usan en el mayor de los casos los cuentistas y poetas que limpian de maleza la producción ya entregada por el automatismo. En la última semana del curso, Brunet se refirió a los grandes prosistas de nuestra literatura nacional: Daniel Belmar, Alberto Blesgana, María Luisa Bombal, Óscar Castro, Augusto Dalmar, Jacobo Danque, Luz de Viana, Luis Durán, Joaquín Edwards Bello, María Carolina Gil, José Santos González Vera, Juan Godoy, Nicomedes Guzmán, Mariano Latorre, Alberto Romero, Fernando Santibán. Tuvo tiempo para hacer un paralelo entre algunos motivos o semejanzas en ciertos autores estadounidenses con literatos europeos y dedicó un capítulo aparte a los creadores rusos Iván Turgeniev, Máximo Gorki y Fyodor Dostoyevsky. Con respecto a la literatura latinoamericana, destacó principalmente la obra del escritor mexicano Mariano Azuela, Los de Abajo, y el esfuerzo desplegado por las universidades más importantes de Estados Unidos para realizar traducciones del inglés al español,
lo que ha permitido que el castellano sea la segunda lengua más hablada en ese país. En específico comentó las novelas Casa Grande de Luis Orrego Luco y La sombra inquieta de Hernán Díaz Arrieta, y aseguró que la literatura chilena es muy apreciada en el continente. Finalmente hizo un análisis exhaustivo sobre dos obras fundamentales de la narrativa en nuestro país: la novela Paralelo 53 Sur de Juan Marín y el volumen de cuentos Cabo de Horno de Francisco Coloane, títulos absolutamente imprescindibles que hicieron, entre otros méritos, que la literatura de Magallanes fuera conocida y apreciada en Chile. La repercusión que tuvo la estadía de la autora chillaneja en Punta Arenas fue conocida principalmente a través de la prensa nacional. El diario El Mercurio de Santiago publicó el 24 de noviembre de 1955 una nota redactada por la propia Marta Brunet, comillas: el curso se desarrolló con todo éxito, siendo notable el interés de profesionales y gente que realiza las más diversas actividades por concurrir a conferencias, foros y presentaciones artísticas. Marta Brunet publicó la novela María Nadie en 1957, el ensayo El mundo mágico del niño en 1958. En 1960 los cuentos en verso Aleluya para los más chiquitos. En 1962 la novela Amasijo. En 1967 la editorial Arca de Uruguay editó la antología de cuentos Soledad de la Sangre. En 1961 recibió el Premio Nacional de Literatura. Falleció el 27 de octubre de 1967 en Montevideo debido a un derrame cerebral en instantes en que entregaba un discurso de agradecimiento por su incorporación a la Academia de Letras de Uruguay. Era Víctor Hernández compartiendo con los auditores de Barco de Papel su artículo ensayístico sobre la histórica visita realizada por Marta Brunet a la región de Magallanes. Tengo en mis manos, Macarena, el cuarto número de la segunda época de la Gaceta de Estética Leucade. En esta ocasión incluye en su primera página los artículos El realismo de la sangre y la esperanza, a propósito de Nicomedes Guzmán, que es el nombre de la biblioteca desde la cual Barco de Papel está emitiendo este capítulo. El artículo también Los juicios de Rubens y la sección Las musas o nada presenta la bella desnudez de Catalina Valdivia, quien está casi empalmándose entre las rocas con el océano como horizonte, mientras la luz del sol se recuesta frontalmente en su piel. En la sección de puño y letra, ya en la segunda página de nuestra publicación, un fragmento de la obra del gran José Ricardo Morales, El hombre en la vastedad, un texto publicado en 1984 como parte de su volumen Arquitectónica. Y en plástica nos encontramos con una escultura de Ernest Eugene Hiol llamada Narciso, cincelada en el año 1868, que muestra precisamente a este personaje de la mitología antigua recostado buscando su reflejo en el charco de la tierra. Compartamos, Macarena, con los auditores el primero de los artículos de este nuevo número de la Gaceta. Se titula El realismo de la sangre y la esperanza. Yo pienso en el musgo que mis manos de niño arrancaron a puñados de muchas cunetas eternamente húmedas y sombrías,
Pienso en ese musgo y tengo la sensación de una verde y llorosa suavidad, que es lo mismo que música oída de antaño por un sentido de inocencia. Es la apertura de la segunda parte, Rutas de agua, de La sangre y la esperanza, novela cimera de uno de los más destacados escritores de la generación literaria de 1938, Óscar Nicomedes Vázquez Guzmán. Aquella música oída de antaño llega precisamente ese año en su libro La ceniza y el sueño. Al año siguiente aparece su primera novela, Los hombres oscuros, bajo el seudónimo de Nicomedes Guzmán, con el que descarta así su primer nombre en un gesto de solidaridad con Óscar Castro, su compañero del grupo literario rancagüino Los Inútiles. La sangre y la esperanza se publica en 1943. Las luchas proletarias y la huelga de los trabajadores tranviarios de la década de 1930 son allí narradas por Enrique Quilodrán, quien rememora su infancia junto a su padre, el federado, en el interior del barrio Mapocho, que, como un perro viejo abandonado por el amo, cobra vida propia a través del paso de las estaciones. Los días caían perezosos, con lágrimas de neblinas y de lluvias. El barrio pobre era como una flor caída en pétalos de bruma. La historia se construye fragmentada para el lector y no por mero formalismo. Enrique dice: los años han borrado de mi cerebro los rasgos de casi todos mis pequeños camaradas. Pero Enriquito, cuando toma la palabra, bien recuerda a las prostitutas de La risa íntegra de impagable azúcar. Sabía que eran rubias. Vi entonces competir al sol con sus cabelleras. Sabía que eran altas, de cimbreante paso, de potentes caderas. Asegura el niño, y es entonces que su relato se traslada a la fantasía y dice: yo pasaba junto a las mujeres, preocupadas por los últimos menesteres caseros, como junto a las brujas de todas las leyendas y aquelarres. A veces, la voz de Enrique y Enriquito se pierden en la remembranza y solo queda el coro de perros. El tío Bernabé estaba allí. Oiga, mire, compañero, yo con los frailes ni a misa. Un ciego se avecinó a los rieles y canta: qué tormento es el sufrir por la angustia de un querer. Ojos que te vieron ir, ¿cuándo te verán volver? Nadie le oía, que la federación aquí, que la federación acá, pero nadie escuchaba. La generación del 38 está marcada por la llegada al poder de la coalición del Frente Popular ese año en Chile, y los críticos han visto en estos escritores una necesidad estética de reflejar en la literatura la realidad del país, el llamado realismo social, y a la vez de diferenciarse e independizarse de la estética europea que se plasmó en las corrientes del criollismo y el naturalismo. En un estudio sobre la narrativa de Carlos Sepúlveda Leyton, en quien se ve un precursor de la novela social, se define a esta como aquella que busca la plasmación poética del mundo social, es decir, una novela en que los personajes y los acontecimientos están configurados y organizados en función del espacio. Dice Nelson Osorio en Sepúlveda Leyton, Tradición y Modernidad, de Anales de la Universidad de Chile, publicación de enero a diciembre de 1967. Guzmán configura este espacio social a través de la personificación, especialmente del barrio y sus calles, otorgándoles la altura de un personaje más de las aventuras de Enriquito, cómplice de sus travesuras de pícaro. La noche coció luego a la vera de nuestros juegos. Se encendieron los focos de San Pablo y del depósito tranviario. La calle Andes comenzó a pestañear con los ojillos de pulga, pero también cómplice de la crueldad. La miseria parecía celebrar su 18, enarbolando en los cuerpos sus pabellones de harapos. La plasmación poética del mundo social en esta novela permea también a la naturaleza, que aparece más que personificada, humanizada por los acontecimientos. El otoño, con su rostro de mendigo, el sol,
noble y augusto roto, paleando oro sobre la calle. El viento que taconeaba en los tejados con las melenas al desgaire. Las adolescentes ortigas y los hermanos pinos. Y viceversa, el trabajo de hombres y mujeres disfraza las palabras del niño, las hilazas de lluvia, la vida que rielaba y la luz con los miasmas de las entrañas industriales. Todo se hace carne a los ojos de Enrique. Solo a través de metáforas y comparaciones logra dar contextura y realidad a su historia, que es la de muchos. El relato histórico no podría dar cuenta de la verdadera hambruna. Tampoco podría Enrique sin liberar la palabra de la estrechez de su significado. Los albergues mostraban su cuerpo horrible de falso hogar. Los conventillos abrían las bocas desdentadas con fetidez de angustia, de humanidad crujiente. El realismo de la sangre y la esperanza no es una cámara que documenta los hechos, sino la búsqueda de la verdad detrás de aquella mentira. Los recursos de la poesía, como el martillo, como la hoz, sirven para desnudarla. La verdad aparece a través de los ojos de un niño. ¿Acaso yo exagere? Pero es que los ojos de mi madre afincaron en mis días de infancia tantas finas raíces de luz que no puedo por menos que exaltar su recuerdo, asociándolo a todo detalle o realidad del pasado que, aunque pequeño e intrascendente, resulta hoy sangre vital en las corrientes de mis venas evocativas. El realismo de la sangre y la esperanza, el artículo que hemos compartido hoy en Barco de Papel, incluido en el número 4 de la segunda época de la Gaceta Leucade, un texto que subraya la progresiva vigencia de Nicomedes Guzmán, un gran escritor respecto del cual precisamente por estos días, Macarena, se ha publicado un nuevo volumen. Ese nuevo volumen es la colección de sus cuentos e incluye la publicación respectiva, un par de ellos que están completamente inéditos. Así que a los amantes de la obra de Nicomedes Guzmán y la generación del 38, por cierto, que ese título les será muy interesante. Este número de la Gaceta Leucade de Macarena, ¿dónde pueden consultarlo los auditores? En leucadesegundaepoca.blogspot.com. Y por cierto también en las principales bibliotecas públicas y universidades. Despedimos esta nueva emisión de Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En la edición, Cristian Castro, y en los micrófonos, Macarena Castro y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire la próxima semana. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. En Radio Nuevo Mundo finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Cuando el canal era un río